Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más a Café Enfermero. El día de hoy estamos con Julio César Santos Pastor, jefe de estudios de formación especializada, también médico especialista en medicina familiar y urgencia, y actualmente profesor en la Universidad de Valladolid, impartiendo actualmente en el grado de enfermería, en el primer curso la asignatura de bioquímica y en segundo curso alteraciones de la salud. Bienvenido, doctor Julio, a Café Enfermero. De verdad es un placer tenerte por aquí y bueno, nada, pues espero que sea una charla amena y de buen gusto para los dos. Pues muchas gracias a la asociación por la invitación y aquí estamos para charlar. Bueno, para empezar, Julio, quisiera que nos contaras un poco sobre tu trayectoria profesional médica, más o menos pues lo que es la universidad, cómo empezaste, qué te motivó un poco a empezar enfermería. Y bueno, el año en que empezaste y terminaste y bueno, ahora hasta ahora prácticamente, ¿cómo ha sido todo? Bueno, yo estudié medicina aquí en la universidad, pero en Valladolid. ¿Cómo decidí ser médico? Yo creo que fue un proceso de maduración. Todavía recuerdo cuando estaba, claro, ahora no existe, ¿no? Entonces era BUP y CO. Al principio me encantaba por la veterinaria, pero ya llegando a tercero de BUP y CO dije, casi mejor medicina. Y nada, hice la carrera en Valladolid, luego la especialidad de medicina de familia aquí en Segovia y aquí ya nos hemos quedado. Luego me he dedicado sobre todo a la urgencia y bueno, pues ahora cuando me decís ¿qué especialidad tienes? Pues hasta ahora tenía familia y a partir de este año nos han reconocido cómo ha salido la especialidad de urgencias. Luego dentro del hospital pues la trayectoria me llevó a ser jefe de estudios y el jefe de estudios es un poco el que coordina la formación sanitaria especializada, la formación posgrado, tanto para los médicos, hay farmacéuticos, hay químicos, como para enfermería y psicólogos. Entonces, bueno, aunque Segovia parece un hospital pequeño, y este año estamos en el 50 aniversario, además estamos celebrando el 50 aniversario, hay que tener en cuenta un poco cómo se gestó el hospital. Y se gestó el hospital, entonces era territorio insalud, muy de cara a Madrid, está muy cerquita de Madrid, y vinieron muchos profesionales que pusieron en marcha el hospital y pusieron en marcha al año siguiente de inaugurarse el hospital, la docencia. Entonces las unidades docentes, que son los servicios donde forman residentes, pues empezaron a ser bastantes en relación al tamaño que tiene el hospital. Y en ese periplo pues me ofrecieron ser jefe de estudios y aquí después de 11 años pues aquí seguimos siendo jefe de estudios, cada vez con más trabajo porque bueno, pues cada vez tenemos más especialidades. Las últimas que se han incorporado han sido los psicólogos y especialidades de enfermería, ¿no? Salud mental. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Muy bien, muy amplia, la verdad. Muy curioso porque siempre me gusta hacer mucho esas preguntas a los profesionales porque cada uno tiene una historia, ¿no? Porque hay muchas personas que empiezan con una carrera y luego es totalmente contraria, ¿no? Y pues sinceramente muy interesante. Y también, ya entrándonos un poco más en el tema que queríamos hablar de la residencia médica, ¿podrías hablarnos un poco para que las personas que nos están viendo, pues con tus propias palabras, qué es un residente y en qué consiste su formación? Bueno, el sistema actual de residencia viene del año 77, ¿no? Entonces, antes los médicos que se formaban, porque luego enfermería pues lo que ha heredado un poco es la estructura de los médicos, se llamaban médicos residentes porque antiguamente se quedaban a residir, a vivir en el hospital. Entonces, a partir del año 77 existe o se desarrolló el sistema actual conocido como sistema MIR, en donde es una formación posgrado. Actualmente son de 4 o 5 años, ya quedan muy pocas de 3, la mayoría de las 3 son de escuelas y están fuera de lo que son los hospitales o el centro de salud, y luego ya en el 2010 se incorporaron las especialidades de enfermería, ¿no? Pues matrona, que había de toda la vida, la más antigua, familia, geriatría, salud mental, preventiva y salud pública y enfermería de trabajo. Y bueno, pues sobre todo consiste, pues ahora actualmente los médicos desde el año 95 no se puede ejercer si no se tiene una especialidad. Antes el que no tenía especialidad era médico generalista, ahora todos son especialidades. Y en enfermería pues se está conviviendo enfermera graduada general con las enfermeras que son especialistas.
Bueno, yo creo que la enfermería tiene un campo muy amplio para acabar desarrollándose, tiene mucho margen y yo creo que pues acabarán desarrollándose otras que están ahí pendientes, como las médico-quirúrgicas, otra serie de, creo yo, como unidades especiales, como puede ser intensivos, urgencias. Ahora que lo dices, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Viendo la trayectoria, porque no lo sabía que antes habían médicos generalistas y, bueno, ahora yo sabía que era obligatorio ahora, teniendo el MIR. ¿Crees que va también encaminado la enfermería a este paso? De decir ahora, bueno, dentro de unos años, que sea obligatoria una especialidad y no tener una enfermería generalista. Pues es posible, porque el desarrollo de la enfermería ha sido muy exponencial y lo pasa que es difícil a veces acotar, porque el campo de la enfermería es muy extenso, y entonces es posible que cada vez se desarrollen más especialidades y al final pues quede ahí una bolsa como una enfermería más general. Pero es verdad que hace falta y es muy necesario la formación posgrado, y sobre todo para ciertas unidades o, por ejemplo, para ciertos tipos de especialidad, por ejemplo, familia. Es decir, que yo creo que es muy necesario, pero bueno, yo creo que tiene que ser un desarrollo progresivo. Vale. Bueno, ahora entrándonos un poco más desde tu experiencia del día a día, ¿podrías contarnos un poco cómo es un día tu día con un residente? Bueno, yo la verdad que la figura del jefe de estudio es un poco el que tiene que coordinar a los tutores y hacer, bueno, no solamente es la del jefe de estudio, sino es la unidad docente, hay secretarios, hay técnicos, que hace que esto funcione. El verdadero éxito del sistema MIR son los tutores que no siempre son reconocidos o no se les ha reconocido lo suficiente, son las personas con las que están los residentes, de tal manera que no tienen por qué estar siempre con el mismo tutor, ¿no? Un residente tiene que tener de referencia un tutor que es el tutor principal, y es el que le va a acompañar a la residencia, el que le va a evaluar y el que va a hacer el feedback de ese aprendizaje. Entonces, el resto son tutores de apoyo, colaboradores que van a acompañar al residente en su trayectoria. Entonces el día a día depende de la especialidad. Hay especialidades médicas, hay especialidades médico-quirúrgicas en cuanto a los médicos, y las enfermeras pues también hay hay especialidades, bueno, pues que a lo mejor por ejemplo las del centro de salud y están más en centro de salud, y hay especialidades más de hospital. Entonces, el trabajo es el día a día. Hay un programa nacional de la especialidad con su adaptación a cada hospital, y tienen que cumplir un itinerario, una serie de rotaciones. Y en cada rotación existe una evaluación y la que tienen que superar para poder luego hacer la evaluación anual positiva y seguir avanzando. Qué extenso. La verdad es bastante complejo desde ese punto de vista. Y algo que te quería comentar, que bueno, es una pregunta muy jugosa, yo creo que en cualquier carrera o cualquier persona. ¿Sabes cuál es el sueldo de un residente actualmente? Pues mira, como sabía algo que me podéis preguntar, el sueldo de los residentes tienen un sueldo base que no es mucho, de los residentes MIR, médicos, que varía según las guardias que haga. Y según el año de residencia, de R1, R2, van cobrando un poco más. Aproximadamente, creo, si no me equivoco, que un R1 con unas 4 guardias, de las cuales unas de fin de semana, médico, pues se irá cobrando 1.800, 2.000 euros R1. Que eso mismo de R5 debe ser como 2.600 euros, creo, aproximadamente. Ya sé que dependerá de las guardias que haga. En enfermería he preguntado hoy, porque es verdad que lo desconocía, y me queda sorprendido, porque no me parece mucho, todo lo contrario, me parece poco, unos 1.200, 1.300. Es verdad que durante la residencia es un contrato formativo y laboral, asistencial, es decir, es una doble vertiente. Tú trabajas y te tienes que formar, te tienes que aprender. Tienes que aprender. Claro, las variaciones que decías de las guardias como tal, entonces entiendo que no son obligatorias, ¿no? ¿O sí, hay guardias obligatorias también? No, el programa de la especialidad lo establece todo,
depende de cada especialidad, y establece el número de guardias. Por ejemplo, la mayoría de los programas de MIR, de médicos, establece entre 4 y 6. Por ejemplo, acaba de salir una actualización de familia y habla de 4 guardias, la quinta voluntaria. En enfermería hablan, me parece que de 3, 4 guardias. Nosotros aquí en el hospital, si no me equivoco, las enfermeras hacen 3 guardias y la cuarta es optativa. Hay veces que esas guardias no son de no son de 17 horas de 3 a las 8 de la mañana, sino son hasta las 10 de la noche, o bien en fin de semana son 12 horas. Vale, ahora entrándonos un poco más en lo que es el residente como tal, ¿qué habilidades o cualidades consideras fundamentales para los residentes que están empezando ahora mismo? Bueno, la verdad que la cosa, o la situación, yo creo que ha cambiado, ¿no? Hemos pasado, yo lo viví al principio, donde se aprendía sobre todo, y ahora se sigue haciendo por modelaje, ¿no? Tú tienes un tutor, para ti el tutor es un modelo, ves lo que te gusta, que hace bien, y también tienes que saber lo que no te gusta para no imitarlo. Yo creo que ahí es el criterio de cada uno, y es por modelaje. Antes pues era muy frecuente ver al típico profesor, catedrático, titular, que pasaba planta y detrás iban los residentes, iban los estudiantes, iba el personal de enfermería, y de la disertación que hacía se iba aprendiendo, y luego ibas a los libros y estudiabas. Ahora estamos en una época o una etapa de tener que gestionar la información o dónde lo voy a buscar. Tú aprendes por modelaje de tu tutor, pero luego tienes que saber a qué fuentes te tienes que ir. Y tienes un acceso inmediato. Antes tenías que irte a la biblioteca, buscar el libro, buscar pues los típicos enciclopedias que había, y ahora tienes una base de datos, como también lo tienen los estudiantes, que tienes un acceso inmediato. Entonces yo creo que el residente sobre todo tiene que ir con una capacidad de escucha activa importante, de modelaje, de reflexión y de autocrítica o crítica, es decir, qué es lo que me gusta, qué no es lo que menos me gusta. Y sobre todo tiene que ir con una mochila cargada de humanidad, y que no la pierda nunca. Muy bonito el mensaje. Y ahora, viendo que también estabas haciendo una comparación en la que, veíamos lo que decías, una fuente de datos que podemos tener o tienen ahora los residentes, que es mucho más rápida, ¿no? Que es una fuente de información que puedes encontrar ahora mismo. Y antes era un poco más complejo, ya un poco más de tiempo. ¿Qué desafíos ves que antes lo tenían y ahora no? Por ejemplo, como te decía. Bueno, pues es lo que decía, no solamente los residentes, sino los profesionales sanitarios, ¿no? Y pues mira, por ejemplo, yo lo que no creo que lo que no hay que perder nunca es, por muchas herramientas que tengamos, mucho acceso a la información, la inteligencia artificial, o por ejemplo, el famoso robot Da Vinci que acaba de llegar al hospital. Una de las cosas que no hay que perder es la humanidad. El robot no mira a los ojos al paciente, ni toca la mano al enfermo, ni se sienta, ni tiene empatía, ni tiene sentimientos cruzados con el paciente como podemos tener nosotros. Eso nunca hay que perderlo. Es verdad que hay que saber esas herramientas, saber utilizarlas, pero sin perder lo fundamental, que somos seres humanos y trabajamos o tratamos con seres humanos. Entonces está muy bien, por ejemplo, para saber una escala de sepsis, tener en el móvil enseguida la escala y meterlo, pero el paciente no es una escala de sepsis o no es una analítica, es una radiografía. Es una persona que siente, que te cuenta lo que le pasa, que tienes tú que ver qué es lo que le exploras, y el resto te tiene que ayudar. No se tiene que solapar y dejar en como si fuera un biombo la parte humana hacia atrás y decir, yo siempre lo digo, ¿no? Este paciente tiene insuficiencia cardíaca porque la ProBNP, que es una prueba para la insuficiencia cardíaca, es muy alta. No, pero le has ido a preguntar qué nota, qué siente, cómo lo lleva. Yo creo que eso es muy importante. Y eso no hay que perderlo. Tengamos las mejores herramientas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Porque, bueno, yo creo que ahora estamos todos abrumados por la inteligencia artificial, la cantidad de salidas que puede tener, que la inteligencia artificial va a sustituir mucha parte de las profesiones sanitarias, y yo creo, me niego a que lo haga. Es decir, nos ayudará
y tenemos que coger lo bueno para que nos haga mejores, pero no para que nos sustituya. Yo creo que el profesional sanitario es insustituible. El ser humano necesita al ser humano. Totalmente. Ahora que habías comentado el robot Da Vinci, ¿podrías contarnos un poco sobre ello? Que sinceramente no lo sé. Bueno, pues la verdad que es ahí en el hospital solo son para los cirujanos, ¿no? Ahora os explico para determinadas especialidades. Bueno, pues el famoso robot Da Vinci, que antes tenían los hospitales más grandes, pues en realidad es un robot. Yo la verdad que he tenido la suerte, aunque no soy de una especialidad quirúrgica, le he visto. Y lo que sirve, sobre todo aquí, lo van a utilizar sobre todo los urólogos, los cirujanos, los ginecólogos y en algún caso también los otorrinos. Pues lo que sirve es, sobre todo, tiene dos partes. Una parte, a ver si lo sé explicar, que es una consola donde tú ves al paciente en una pantalla o la parte que haya que operar en una pantalla con mucha definición y en el que tienes los mandos para que otra parte, que es la parte articulada, con unos brazos, como una especie de robot, pues vaya trabajando. Se supone que, lógicamente, esas zonas pues amplía la visión, con mucha definición, pues se va a operar de una forma mucho más fina, por decirlo de una manera, más exquisita, pero vuelvo a decir lo mismo. Está muy bien operar el robot, pero el que maneja el robot es el ser humano. Claro, tener esa parte de humanidad, ¿no? Que no, pues cada vez va aumentando la inteligencia artificial y va desarrollándose. Pero bueno, mantener esa humanidad, ¿no? Que no, pues poco a poco se va perdiendo, pero bueno. ¿Y alguna anécdota que quisieras contarnos o alguna que digas tú, pues mira, sinceramente me pasó un día algo con un residente o escuché? Hay tantas y alguna no se puede contar. Bueno, normal. Mira, una cosa que me dijo una señora, que al final te quedas así mirando y le dices, pues al final es un halago. Y me dijo una señora, y luego dices tú, qué suerte he tenido en la vida, ¿no? Que me dijo, ay doctor, si hubiera tenido estudios hubiera sido médico como usted. Pues no hay mejor que halago que eso. Y luego anécdotas hay muchas, pero bueno. Más que todo esa, ¿no? Ese te llena. Sí. ¿Y algún consejo para aquellos residentes que están empezando o que van, bueno, o tienen pensado ya empezar? Mira, pues hace poco que tuvimos que despedir a los residentes, les tuve que decir unas palabras. Yo les dije que nunca perdieran las 3 Hs, que se lo grabaron a fuego en sus bolsillos. La H, que ya hemos hablado de humanidad. Hay que ser humanos, trabajamos con seres humanos, por mucho que hemos comentado antes tengamos la sofisticación. Otra H es hay que ser humildes, es decir, esta profesión sanitaria hay que ser humildes, hay que saber hasta dónde uno llega, hay que conocer los límites. Los filósofos antiguos decían que los sabios solo saben hasta dónde llegan, conocen sus límites. Yo creo que hay que saber cada uno hasta dónde llega, ¿no? Hay que ser humilde y no pasa nada por pedir ayuda a un compañero, por decir, mire, yo llego hasta aquí, y no pasa nada. Y la tercera H, hay que tener humor. Es decir, el arrancar una sonrisa al paciente, el tener un poco de humor con los compañeros, pues nos va a hacer todo más llevadero. Y bueno, pues es verdad que dicen la sonrisa no cura, pero llena una esfera que hace que el paciente se enfrente mucho mejor a la enfermedad. Pues bueno, pues ahí lo tenéis, el consejo para aquella persona que está empezando en este maravilloso mundo. Bueno, Julio, también te quiero agradecer, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Y también, pues bueno, tu experiencia y por compartirla aquí con nosotros. Y bueno, por parte mía, yo creo que de la asociación estás más que invitado a volver por aquí. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Y agradecer esa dedicación a la formación de futuras generaciones médicas. Bueno, pues hasta aquí Café Enfermero. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en un próximo podcast.